La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. Seguimos hablando con Rafael Quiroz, hombre dedicado al estudio de la investigación petrolera y económica. Y yo le comentaba que se habla de que viene una devaluación, una más de tantas que se han dado en este gobierno, de estas que son disfrazaditas y todo. Pero estamos viendo un problema económico fuerte, agravado con un efecto que va a producir las medidas de esta DACA, el obligar a los tecnológicos y a los comercios a vender sus mercancías a precios de 6, cuando muchas las compraron en Mercado Libre, y además nunca publicaron quiénes eran los que recibían KDV y que estaban estafando a la nación. Pero lo cierto es que eso genera, muchos barcos que venían con mercancías se fueron, porque eso genera inseguridad jurídica en cuanto a tu inversión, y se habla de que eso va a tener un efecto negativo en la economía, en tanto que, bueno, mucha gente, yo no meto ni medio en la economía para que me lo quiten. Si hay cualquier cosa, el gobierno agarre y te lo quita sin respetar la ley y sin darte derecho a pataleo. Pero háblame de esto, de la devaluación, de qué efecto van a tener estas medidas, cuál es el cuadro económico del gobierno. Bueno, mira, está claro que yo no soy experto en monetaria ni en banca tampoco, pero en todo caso lo que sí te puedo decir es que el elemento especulativo siempre lo ha habido en Venezuela, o en unas épocas más que otras, sobre todo en época navideña. Los especuladores suelen jugar Desatarse. bastante. Sí, se desatan los diablos entre los especuladores. Yo creo que allí el gobierno no dejaba de tener toda la razón, déjeme decirle, ¿no? Porque hay una guerra económica. ¿Tú crees que el imperio y los ricos venezolanos yo no creo en la guerra económica, es decir, en el sentido de que se pongan todos los factores y actores de la economía nacional y se reúnen en una asamblea para definir una estrategia de guerra específicamente, ni mucho menos. Yo en eso no creo, de verdad, con toda la seriedad del caso. Pero sí creo que hay especuladores que se valen del problema del diferencial cambiario, y entonces dice, bueno, no, yo estas cámaras de televisión yo las traje a un precio de mercado, dólar de mercado, y por lo tanto las vendo a tal. Y resulta que pasa lo que ha estado pasando, que es que reciben dólares preferenciales a través de KDV, y entonces resulta que lo venden como si hubiesen comprado. DACA, que según renunció Capriles, recibió 500 millones de dólares. Pero imagínate. Entonces, bueno, y entonces, ¿y no lo vas a investigar? Y no es posible entonces que una nevera la estén vendiendo y la vendían a 80, 90, casi a 100 mil bolívares. Entonces, la especulación siempre ha habido. Yo no sé hasta qué punto, por supuesto, el ataque, o la forma de contrarrestar eso haya sido a lo mejor un poco torpe por parte del gobierno, pero yo también creo que allí iba envuelto, por supuesto, un poco el elemento político. Sí, la campaña electoral. Relacionado a las campañas electorales y eso. Pero el hecho cierto es que, mira, retomando el tema, es que Venezuela no puede seguir viviendo con una economía artificial, una economía en base simplemente a la industria petrolera, en base a unos precios de gasolina muy irrisorios, cuando necesita PDVSA ahora más que nunca más músculo financiero para el efecto de inversión, sobre todo ahora que piensa aumentar la producción petrolera del que sale de la faja del Orinoco. En este país, yo diría en América Latina o casi en todo el mundo, lo que a nadie le cuesta, a nadie le duele. Sí, lo que es de todos no es de nadie. Así es, entonces por eso es que el despilfarro de la gasolina viene por ahí. Entonces tú y yo preferimos agarrar el carro para ir a 2 cuadras a la panería a comprar algo cuando podemos perfectamente ir a pie. Entonces el despilfarro se da también por esa vía. Y no se puede, ni el gobierno ni la opinión pública puede decir de que debe seguirse vendiendo en forma irrisoria simplemente porque somos un país petrolero o petrolífero, pues. Bueno, y si entonces países petrolíferos, ahí está Arabia Saudita, ahí está Rusia, pero México, el gobierno quitó los peajes
porque decía que los venezolanos tenían derecho a que las carreteras estuvieran libres. Están todas llenas de huecos, no sirven para nada, nadie las mantiene, pero ahora es gratis. El gobierno ha defendido el gratis siempre, los derechos de los venezolanos. Además está en la Constitución, entonces ¿por qué aumentar la gasolina si yo vivo predicando que el Estado tiene que darme todo, casa, trabajo, gasolina barata? En el caso de las carreteras, diría yo, de los peajes, eso no va a pérdida. Podrán no estar en buen estado, como tú dices, y es cierto. Pero en el caso de la gasolina, lo que pasa es que da pérdida. O sea, PDVSA la vende, repito, a 0,097 centavos, la de 95 octanos, y ahí le está perdiendo 7 veces pero lo también que le pierdes cuesta en la siderúrgica. producir. Y Claro. Todas las empresas que agarran el Estado las pierden. Pero- A excepción de, qué sé yo, de Movilnet, de la electricidad, que son cajas chicas, lo demás, todo lo que agarra el gobierno como Claro, empresa lo pierde. Porque el problema es que a veces el Estado, cuando se dedica a hacer de todo, a fabricar de todo y a vender de todo, pues termina prácticamente, como decimos, no haciendo nada. Yo soy keynesiano por formación económica. Yo sí creo que el Estado tiene que participar en la economía y tiene que intervenir en la economía. Tiene que intervenir en la economía para los efectos Claro, legislar, de regular, claro que etcétera. sí, porque si Y no el tiene que dinero se desata. Tiene que tiene que participar en la economía como empresario, en este caso como dueño y propietario de la industria petrolera. Yo sí creo que PDVSA tiene que seguir siendo el Estado. Pero tú estás Ahora, de acuerdo con este Estado que tiene televisores, hoteles, comida, por que vende de supuesto. todo. Para allá iba precisamente. Yo creo que PDVSA tiene que ser Estado porque trata de una empresa que es fundamental, que es columna vertebral para el desarrollo económico del país y que es la única empresa hoy por hoy mediante el cual el Estado pudiese diseñar en parte una estrategia a mediano o largo plazo de desarrollo económico permanente o en todo caso de desarrollo económico sustentable. Pero eso no quiere decir que sea dueño entonces de heladerías, de plantas de televisoras, de estaciones radiofusoras, de centrales azucareras, cuánta cosa Dios creó. Entonces, porque yo sí creo que eso hay que dejárselo al sector privado. Puede ser regulado, puede ser fiscalizado, como debe ser y como tiene que ser. Pero el Estado no puede, repito, ser una especie de empresa como yo llamo tutti frutti, que vende y hace de todo y no termina haciendo nada bien. Entonces, que es el caso de PDVSA. El problema de PDVSA hoy por hoy es que le adjudicaron tareas que no le son propias. La pusieron a construir casas, a vender, a llenar huecos, a cualquier cantidad de cosas. Y no es que yo no esté de acuerdo que los ingresos fiscales no sean distribuidos y no sean invertidos con sentido social, en el gasto social o en la inversión social. Estamos de acuerdo, pero para eso hay empresas del Estado, para eso hay organismos del Estado, hay institutos autónomos, hay ministerios que son especializados en esas áreas en la cual PDVSA no lo es. PDVSA es especializada y fue formada, fue creada, por así decirlo, fue fundada única y exclusivamente para entenderse en relación a los hidrocarburos. Es decir, lo que llamamos las 5 fases de la industria petrolera: exploración, producción, refinación, comercialización y transporte. Para eso fue hecho PDVSA. Entonces, y para eso debe ser. Y para eso debe ser, por supuesto. Y tiene que volver a ser así. Entonces, las tareas que los dedicaron, bueno, hay que desmontar eso. Desmontárselo PDVSA para que recobre la reinstitucionalidad o la institucionalidad, mejor dicho. Y esas tareas adjudicárselas a otros organismos y al resto de la estructura del Estado venezolano. Gracias, Rafael, por estar con nosotros. Gracias a usted por la invitación. Todas las noches junto a ti, con humor y todo en noticias. Estás informado. Todas las noches junto a ti, con análisis y con entrevistas. Te vas a divertir. Tú conoces estas caras, son algo familiar. Tus amigos en las noches hoy vienen por más. Y te digo que todas las